Buenos días. Bueno, vamos a empezar el día de hoy y para esto les quiero preguntar, ¿qué podemos entender por un sistema? ¿Qué es un sistema? Lupita. Un sistema no puede ser como una forma que ya es establecida como de hacer algo, como, o no de hacer, sino que tiene que ser así. Una forma de ser así. Un conjunto de elementos. Conjunto de elementos. Un conjunto de elementos que Profe. Un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, ok. Dulce. Yo digo que un sistema es un conjunto de reglas o normas para poder llevar a cabo un procedimiento cada individuo o en la formación ya sea de un grupo, entre un grupo o individualmente, ¿no? Un grupo individualmente. Ok, gracias, Dulce. ¿Quién más? Compañera, ¿qué es un sistema? Compañero, ¿qué es un sistema? pues algo que ya está ordenado, que seguir, ¿no? Que ya está ordenado. Conjunto. Compañera, que está organizado. Ok. Tenemos varios elementos aquí que es necesario tomar en cuenta. Entre estos elementos... Buenos días. Solo si me contestas qué es un sistema. ¿Un sistema? Un sistema, ¿qué es un sistema? Pues un conjunto ¿De qué? De números, de piedras, ¿de qué es? pues diferentes procesos, ¿no? De procesos, ok. Pásale. No, ya con la de ella pasamos. Mira, no sabía que estaba en oferta. 5, no, sí, son 4, ¿verdad? 4 por 1, pues pásenle ya. Bueno, un sistema lo podemos entender como un conjunto de algo, ¿no? Pero que hay relaciones entre estas. Es un conjunto, lo vamos a decir, que está estructurado. Lupita, conjunto. Como grupo de varias cosas, ¿no? Un grupo de varias cosas. ¿Me podrías dar un ejemplo de un conjunto? Un conjunto musical. Un conjunto musical. Pues un ejemplo, o sea, pues... por ejemplo, el conjunto Primavera, ¿no? Digo, o sea... Bueno, un conjunto se refiere a una colección de objetos.
pero esos objetos tienen que cubrir una característica, que es la definición del conjunto. Por ejemplo, si yo les preguntara por el conjunto de números primos, ¿qué tienen los números primos? Los que no son sobrinos, ¿verdad? Que no se dividen más que entre la unidad y ellos. Por ejemplo, el 1 es primo, el 2 es primo, el 3 es primo, el 4 no es primo. ¿Por qué? Se puede dividir entre 2. Ajá. Luego podemos encontrar el conjunto de alumnos de la UPN Cuauhtémoc. Ahí tenemos una característica que nos define claramente pues dos características que debe cubrir un sujeto, una persona, para ser parte de este conjunto, ¿no? Tiene que ser alumno y tiene que ser de la UPN. Y tenemos uno tercero. ¿Cuál es el tercero? Fíjense, ¿cuál es el conjunto? Conjunto de los alumnos de la UPN Cuauhtémoc. Y el conjunto de los docentes. Pues ese sería otro conjunto. El conjunto de los docentes de UPN. Ese está muy amplio porque incluye a todo el país. Pero si en cambio decimos el conjunto de los alumnos de UPNH, ay, no veo ni lo que digo sin lentes. De UPNH, pues ya se refiere nada más a la que están en el estado. Oralia Loya dice grupos organizados debido a un procedimiento. Pues más o menos sí tiene que tener, todo conjunto tiene que tener una regla definitoria, ¿no? Aunque sea una simple enumeración, en el sentido de que este es el conjunto de Carlos, Pedro y Juan. Pero hay una regla, en este caso es a través de la enumeración, pero hay una regla. Entonces, cuando hablamos de sistema, estamos hablando de una colección de cosas que responden a un criterio, pero a su vez, esas cosas, cuando es nada más un conjunto, esas cosas están separadas entre sí. No hay necesidad que haya relación entre ellas. Cuando hablamos de un sistema, ¿qué característica dijimos que tenía el sistema a diferencia del conjunto? ¿Qué le agregamos para definir un sistema que no tenía el conjunto? Relación entre sí estructurada. ¿A qué vamos con esto? Vamos a preguntar otra cosa. Ya me gustó esto. Compañera, ¿qué es un símbolo? Un símbolo. Uh-huh. Puede ser como podría ser un gráfico que se puede interpretar de alguna manera. Un gráfico que se puede interpretar de alguna manera, bien. Compañera, ahí atrás, ¿qué puede ser un símbolo? Pues, también un gráfico, una imagen o una seña. Una seña. ¿Es una representación, no? Es una representación. Ojo con esto. Eso es un punto muy importante. Un símbolo es una representación, y como tal, la representación implica la sustitución del objeto o el darle un sentido diferente al objeto. Cuando yo digo la palabra mesa, el sonido que expresa esa palabra no es una mesa, sino, ojo con esto, representa la mesa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si yo escribo en el pizarrón mesa, una M, una E, una S y una A, pues estoy representando a ese mismo objeto. Pero si en vez de ponerle S le pongo Z, ¿qué pasa? Pues más bien estoy representando a una persona, porque mesa con Z, algunas personas lo llevan como apellido, ¿no? Entonces, un símbolo implica que hay, pues, una serie de elementos que lo cargan de significado. Al objeto ese que estamos teniendo se está cargando de significado, y no necesariamente del significado original que tiene, ¿no? De ahí vamos a ver algo que para nosotros va a ser muy relevante, pero primero quiero que quede claro esto. Todo símbolo implica
algunos elementos. Para empezar, todo símbolo nos representa algo, y el representar ese algo lo vamos a llamar significado. Todo símbolo posee un significado. Y es la base del símbolo, ¿no? La sustitución. Una representación es una sustitución. Sustituimos algo por otra cosa. Pero no solamente lleva un significado, también lleva un significante. El significante es el cuerpo del símbolo en sí. El cuerpo del símbolo que nos hace referencia, que nos marca en relación hacia otro objeto. El sonido mesa es el significante de ese símbolo que nos representa, bueno, digamos escritorio para que sea más exacto. Este objeto es el significado, y cuando yo digo escritorio, ese sonido que estoy pronunciando es el significante. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Y por qué vamos a todo esto? Ya vámonos mejor, ¿no? Esto está así como muy raro. ¿Para qué? O sea, ¿esto de qué nos sirve? Primero con que los sistemas, luego los conjuntos, luego los símbolos, luego el significante, luego el significado. ¿Tú qué opinas, Lupita? Sobre, ¿para qué nos servirá esto? Supongo yo que todo esto es como parte de la comunicación, ¿no? Parte de la comunicación, sí. Y aquí estamos revisando, si se fijan, hemos estado revisando un tema. ¿Qué tema es el que hemos estado revisando? Cultura. ¿Pero qué tienen que ver los símbolos con la cultura? Identifican en algo a la sociedad, al grupo. ¿Identifican en algo a la sociedad? ¿Al qué, perdón? Al grupo. Al grupo. Y aquí vamos a lo siguiente. Vamos a plantearnos que la sociedad o la cultura de una sociedad se puede entender, puede ser comprendida en el sentido de un sistema simbólico. Ah, caray, ¿qué es eso? ¿Qué será un sistema simbólico? Compañera, ¿qué es un sistema simbólico? Compañera, ¿qué es un sistema simbólico? Se llama un programa en el que representa a la sociedad. A la sociedad. Bien. Compañera, ¿qué es un sistema simbólico? Pues sería, pues sí, los conjuntos que representan a la sociedad, ¿no? Los conjuntos que representan a la sociedad. Bien. Compañera. Un conjunto de símbolos que quiere dar a conocer una información. En este caso podría ser las rutas de evacuación en incendios. Las rutas de evacuación en incendios. En los edificios, ¿no? Porque es un conjunto de símbolos que están conectados entre sí. Que están conectados entre sí. Y en ese sentido sería un sistema, ¿no? O sea, porque llevan toda una estructura que permite interpretarse de determinada manera. Bien. Compañero. ¿El abecedario? ¿El qué? El abecedario. Podemos encontrar que el abecedario, cada sonido tiene un correlato en una grafía, ¿no? La A, pues hablemos de puras minúsculas para no hacernos más bola. La A es una ruedita y con una barra al lado derecho. La B es una ruedita con una barra larga al lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y aquí vamos a lo siguiente. Y este es un punto básico, un punto indispensable de comprender desde la perspectiva del análisis de la cultura. Toda cultura es un sistema de símbolos.
Toda cultura se puede establecer como la relación entre, pues, ¿cómo le podremos decir? Entre una serie de significados que se le dan a cada uno de los elementos de esa cultura. Entonces, podemos ver, bueno, aquí me dice Jacqueline Ramos, que el estudio de la realidad ha sido históricamente una cuestión fundadora de las ciencias antropológicas. Y en ese sentido, la antropología, sobre todo a últimas fechas, se ha enfocado en el análisis de las estructuras simbólicas de la vida social. La cultura, como un conjunto estructurado, un sistema, en otras palabras, de significados que se relacionan entre sí y que permiten, ojo con esto, permiten la construcción, la generación de, ¿puedo decir palabrotas? Weltanschauung. Es una palabrota, ¿no? Weltanschauung. Salud. Sí, la dije en la clase pasada. Weltanschauung es visión del mundo en alemán. Se usa como palabra técnica. Visión del mundo o cosmovisión. La cultura permite estructurar una forma de interpretar la realidad a partir de la liga, a partir del establecimiento de diferentes sentidos que se van generando en el mundo social, a veces a partir de necesidades prácticas, pero no solamente a partir de necesidades prácticas, ¿no? Estas ideas, estos significados, poco a poco van convirtiéndose un poquito en autónomos. ¿Qué queremos decir con autónomos? Autónomo puede significar como valerse por sí mismo. Valerse por sí mismo, sí. O sea, no necesariamente tienen que tener una necesidad práctica, una necesidad independiente de la acción, sino que se van creando, se van constituyendo, se va estableciendo ese sistema simbólico del cual estamos hablando y va generando lo voy a decir así, una forma de estar en el mundo, una forma de interpretar la realidad, una forma de comprender en este entorno en el que estamos y de proyectarlo hacia una serie de, vamos a decirlo así, desideratas, deseos, o sea, de ideas de qué es lo que queremos lograr en este mundo. Así, pues, esto parte específicamente, se da a partir de considerar al mundo, a considerar la realidad como un sistema simbólico. La realidad cultural se entiende desde esa perspectiva como una serie de significados que se interconectan y nos permiten interpretar esta realidad. Vamos a poner un ejemplo de esto. ¿Les gusta un ejemplo polémico o uno que no esté polémico? Polémico. Sí. Polémico. Vamos a la clase. Ah, caray. A ver. No depende de nadie, efectivamente, Cristina Gutiérrez. Ajá. Vamos a ver. La idea de la binariedad en cuanto al sexo. Y por eso les dije de hablar, a ver, de un sistema polémico o un sistema que no, o un ejemplo que no sea polémico. Generalmente, dentro de la estructura de pensamiento, se tiende a identificar el sexo con el género. Pero son cosas distintas. ¿Qué queremos decir con género? ¿Qué queremos decir con sexo? Sexo nos referiríamos al aspecto biológico. Y hay que tener en cuenta que en lo humano, lo biológico sí es importante, es un sustrato. Pero sobre el sustrato se construye. ¿Qué queremos decir con esto? Que sobre el sustrato se construye. Sirve de base, pero no significa que vaya a delimitar o que vaya a marcar
tajantemente lo que pasa arriba en esa construcción. Y así tenemos culturas donde se rompe con la visión binaria. ¿Qué queremos decir binaria? Unos o ceros, o que solamente hay dos valores posibles. Efectivamente, lo binario es porque o es uno o es otro, es uno o es cero. Pero también, por ejemplo, hay culturas donde se maneja, y no de ahorita, no es algo que hayan inventado ahorita, ¿no? Se maneja diferentes formas de establecer la relación entre el estar en el mundo y el sexo que se posee. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha oído hablar de los muches? Muches. Muches con X, así como. Los muches en la zona del istmo de Tehuantepec son considerados, son sujetos que biológicamente son hombres, pero se les da un rol femenino para que apoyen a los padres de familia, a los padres en la casa, sobre todo ya cuando están grandes. Y al dárseles un rol femenino, incluso se les trasviste. ¿Qué queremos decir con trasvestir? Se les viste de mujer. Efectivamente. De esa manera, aquí, y estamos hablando de México, estamos hablando del istmo de Tehuantepec, son reconocidos por lo menos 3 géneros, 3 formas de identificarse en relación a lo que viene siendo el papel que juega dentro de la sociedad. Pero eso no significa que obligatoriamente tenga que ser así. Por ejemplo, hay otros lugares, en Tailandia, donde no se reconocen 3 géneros, se reconocen 5. Y se construyen dependiendo de la estructura social. Responden dentro del significado de esa estructura social a ciertas características, a ciertos elementos que le permiten construir una forma de ser social. Y en ese sentido, venimos a ver otro elemento importante, ¿no? Aquí vemos que la forma de ser de la sociedad depende de la forma como se van estableciendo estos significados. Algo muy importante es que son significados arbitrarios. No hay una necesidad lógica, no hay una necesidad, pues, digamos, física para que se establezcan de una o de otra manera. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos pensar desde esta perspectiva que la cultura es un sistema simbólico. Es un sistema simbólico en el cual se constituyen, en el cual se generan una serie de entrecruzamientos en los significados que se le da a cada cosa de la cultura. La sesión pasada veíamos que había una cultura material, una cultura relacional, o sea, la forma como nos relacionamos entre nosotros, una cultura que está relacionada a la idea de la alta cultura. Claro, nosotros vamos a eliminar esa idea, pero por lo pronto me gustaría preguntar, antes de eliminarla, para saber qué estamos eliminando, ¿qué entendemos por alta cultura? ¿Hay alguien que se llame Roberto en este salón? Alta cultura. Alta cultura. Compañera.
¿Qué se entiende por alta cultura? Profe, Sí, adelante. yo lo entiendo como lo que más importa en una cultura. Lo que más importa. Bueno, más o menos así lo dan, lo manejan. Aquí vamos a ver lo siguiente. La idea de alta cultura significa que hay ciertas partes de la cultura que son superiores a otras y generalmente la relacionan con el arte, con la poesía, la danza, pero no cualquier danza, sino la danza clásica, que también, y esto lo vamos a visualizar, yo creo que en una semana más, todo esto se impone desde una visión, desde una cultura que vamos a llamar eurocéntrica. ¿Qué significa eurocéntrico? Cultura eurocéntrica. Cultura eurocéntrica. ¿Cómo? Más, sí, va por ahí la idea, pero más bien centrada en Europa, que retomamos como los patrones culturales más valiosos, los significados más valiosos, los que nos vienen de Europa. Pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, hay diferentes manifestaciones culturales, diferentes contenidos culturales que dependen de los entornos en los cuales se vive, y de esto vamos a sacar lo siguiente, que al final de cuentas no hay una cultura que se pueda considerar como superior a otra. Tenemos que tomar en cuenta, al final de cuentas, perdonando la redundancia, que cada cultura en un principio surge para resolver los problemas de la supervivencia de un grupo en un contexto determinado. Y de ahí se van estableciendo, se van estructurando una serie de contenidos simbólicos que poco a poco se van, y como les mencionaba hace rato, se van independizando, se van separando de lo que viene siendo la necesidad o el aspecto meramente práctico, meramente pragmático, y van constituyéndose como una forma de ser, una forma de estar en el mundo distinta y que surge de las condiciones particulares. Pero estas condiciones particulares poco a poco se van reformulando, se van convirtiendo en símbolos, en significados, y van permitiendo el establecimiento, van permitiendo la generación de esta idea de una cultura como un sistema simbólico. Y aquí, pues, me gustaría que pensáramos un poquito, ¿no? ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos lleva esto de que la cultura se pueda considerar como un sistema simbólico? ¿Qué significa esto? ¿A qué nos lleva esto? ¿Qué implicaciones nos trae? Pues como que se puede identificarnos de otras culturas. Se puede identificar porque son diferentes. Por un lado. Luego, pues también vemos que cada sujeto, precisamente por eso tiene el carácter de sujeto. Cada sujeto asume una serie de contenidos, una serie de significados que le dan sentido a su propia vida, que provienen precisamente de la construcción a partir de la cual fue socializado. Podemos ver que la cultura como tal es lo que permite que los sujetos asuman una posición frente al mundo, asuman una forma de actuar, una forma de ver las cosas en relación a los procesos iniciales de socialización. Hablábamos la sesión pasada, si mal no recuerdo, de 2 niveles de socialización. ¿Cuáles eran esos niveles, compañera? ¿Compañera?
Sí, por más que le trato de dar a tu compañero, él no se agacha. Bueno, hablábamos de lo que es la socialización primaria, que se da en el primer año, segundo año de vida de los sujetos, en los cuales empieza a obtener los primeros rasgos culturales, entre ellos uno muy importante. ¿Cuál es? De hecho, es un sistema simbólico también, pero es muy importante en el sentido de que marca la forma de ser de los sujetos y marca el sentido que le va a dar al mundo de manera radical, vamos a decirle así. ¿Cuál es este sistema? El lenguaje, efectivamente. En los primeros años, en los primeros tiempos, los sujetos van adquiriendo el lenguaje y a partir de esa adquisición del lenguaje se puede trabajar los demás aspectos de la socialización. Por eso, algunos sociólogos hacen la diferenciación entre esta socialización primaria, que es base para las socializaciones, y fíjense, ya hablo en plural, ¿no? Las socializaciones secundarias que van a ir marcando, que van a ir modificando lo que originalmente tenía el sujeto. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Queda claro? Entonces, pues con esto vemos que en realidad la base de la cultura es la significación. Podemos entender esto, ¿no? La base de la cultura es la posibilidad de darle sentido al entorno en el cual estamos viviendo. Sin esto no habría cultura. Y pues a partir de esta significación, estas posibilidades de construcción simbólica, porque en realidad no solamente vemos el mundo exterior, sino que lo reconstruimos a partir de darle significado, darle sentido, proyectarle estos elementos culturales a la realidad externa que da a nosotros. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de esto? Sí, la cultura como tal, lo que hace es que nos permite proyectarle significado a la realidad externa a nosotros, ¿no? O sea, no solamente se queda, y ojo con esto, no solamente se queda como una serie de interpretaciones que nosotros hacemos, sino que también a través de esas interpretaciones le proyectamos y le damos sentido a esa realidad que está afuera de nosotros. Y así, pues, ejemplos prototípicos se pueden entender o se pueden visualizar, más que entender, se pueden visualizar a través de los mitos, ¿no? Los mitos que nos permiten proyectar sobre ciertos eventos de la naturaleza algunas situaciones que nos permiten entenderlos, que nos permiten hasta cierto punto tener una certeza de cómo pasan las cosas. Ejemplo de esto, ¿no? Para comprender el cambio entre día y noche, los pueblos mesoamericanos plantearon la leyenda de los dos dioses que se suicidan, y uno se convierte en el sol y otro se convierte en la luna, y van a estar en cierto periodo de tiempo en el cielo uno y en cierto periodo de tiempo en el cielo el otro. O, por ejemplo, dentro de la mitología griega, cómo se plantea que Apolo, el dios de las artes, también es el dios del sol, y él lo que hace es recorrer en un carro tirado de caballos el cielo durante el día. Ya en la noche, ese carro que viene siendo el sol, lo guarda y no es hasta el otro día que vuelve a recorrer el cielo. Si se fijan, se proyectan significados, o sea, y se proyectan acciones a través de esos significados para darle sentido a los fenómenos naturales, para poder comprender
para poder acercarnos, para poder aprender el sentido que tendría ese fenómeno natural. Otro ejemplo también de los griegos. ¿Qué es una hecatombe? ¿Han oído ustedes hablar de una hecatombe? Hecatombe. Hecatombe se utiliza actualmente en el sentido de una tragedia. Es un sacrificio, ¿no? Un sacrificio, efectivamente, Cristina. Es un sacrificio que hacían los griegos a los dioses. Cuando había un evento, cuando lograban ganar una guerra, ¿qué hacían? Pues se va a armar o no se va a armar. ¿Se va a armar o no se va a armar? A ver, ¿ahí qué significa? ¿Cuál sería la respuesta? No es la carnita asada. Pues de hecho eso es una hecatombe, es una gran carne asada que hacían los griegos. Agarraban y mataban a 100 vacas. Parte de la carne la quemaban supuestamente para ofertársela a los dioses, pero el resto de la carne, pues obviamente que no la quemaban. O dependía del gusto de cada quien, ¿no? Entonces, pues esta idea, este sacrificio que se hace, pues se supone que se alimenta a los dioses por medio de la carne que se quema y el humo sube hasta el lugar donde están los dioses y les permite recibir ese tributo. Aquí, pues, el significado, pues, es igual que si fueran una persona a la que yo quiero agradar, ¿qué hago? Pues le doy un regalo. Y pues en este caso es una comida, ¿no? O sea, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Incluso dentro de nuestro mundo, en esta crisis de la modernidad, caray, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de crisis de la modernidad? ¿Han oído hablar de la posmodernidad? Quizás se refiere a lo que pasa, a lo que pasará o cómo se tomará después de lo que está pues, aconteciendo actualmente. Pues algo así. Vamos a ver esto, ¿no? O sea, esto lo vamos a ver en la segunda unidad. Lo que es el mundo líquido. La cultura líquida. La identidad líquida. Ya hasta sed me dio. Pero bueno. Aquí a lo que quiero llegar es esto. Que incluso elementos que son supuestamente totalmente racionales, totalmente fuera de toda interpretación, en nuestro mundo moderno, en nuestro mundo actual, poco a poco se han ido cargando de significado. Y de significado que no necesariamente corresponde, que no necesariamente es el significado que tiene en sí ese objeto o esa práctica social. Hablemos de la ciencia. Nada más escuchen, por ejemplo, el radio, vean comerciales, vean productos que se ofertan y cuántos dicen que no están científicamente probados o comprobados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que existe ese. ¿Por qué? Porque al estar científicamente probados, al estar científicamente comprobados, se le da un estatus cognitivo mayor. Todo lo bueno, todo lo verdadero viene
dentro de nuestro esquema pues, social, dentro de nuestro esquema cultural, viene de lo que es el trabajo científico. A partir del siglo XIX, para tener certeza de algo teníamos que pasarlo por el rasero de la ciencia. De ahí pues que lo que está científicamente probado es lo que vale. Pero realmente la ciencia trabaja así. Realmente la ciencia puede comprobar cosas. ¿O qué valor tendrá una comprobación científica? Y vamos a esto lo estamos hablando, lo estamos analizando desde la perspectiva de que al final de cuentas, dentro del esquema cultural, todo va agarrando cierto significado y no necesariamente ese significado tiene que corresponder, tiene que ser exactamente como es la cosa, ¿no? Sino que se le da un sentido diferente que ayuda a la construcción de el entorno cultural donde se vive. Por ejemplo, podemos encontrar dentro de la ciencia varias posturas, varias teorías. Una de ellas es la de la falsacionista. ¿A qué le suena eso, falsacionista? A que no es cierto. Uh-huh. Hay, por ejemplo, los autores que plantean desde esta perspectiva falsacionista la ciencia, dicen que la ciencia no puede comprobar nada, sino que simple y sencillamente lo que puede probar es que algo no es falso. Pero decir que algo, hasta en el momento no tenemos elementos para decir que es falso, no significa que sea verdadero, ¿verdad? Es algo provisional. Es algo que permite decir que racionalmente es la respuesta mejor que puedo dar a esa pregunta, pero eso no significa que sea la respuesta definitiva. Y eso se maneja a nivel científico. Otra son los que manejan modelos bayesianos. Ah, caray, ¿qué es eso de bayesiano? Bayesiano es un modelo de análisis estadístico que dice que con los datos que tenemos podemos ir acercándonos poco a poco a la realidad, pero de manera asintótica. ¿Qué es una asíntota? ¿Cómo andan en geometría? Compañera, ¿qué es una asíntota? Una asíntota es una línea recta que se traza al lado de una curva y que poco a poco se va acercando a esa curva, pero nunca la va a tocar. Bueno, ¿y por qué estamos con esto? Esto, el punto es entender, es tener claro que al final de cuentas, gran parte de nuestras ideas, gran parte de la forma como visualizamos el mundo, proviene del entorno cultural donde hemos crecido, donde hemos sido formados. Y pues esto no necesariamente tiene que corresponder con un acercamiento hacia la realidad. O en todo caso podemos hablar de una realidad cultural que está constituida a través de los significados, a través de los símbolos que le dan sentido a esta misma realidad. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo sí tengo una pregunta. Si yo les preguntara en el examen, que no va a haber, ojo con esto,
Ya les dije que no va a haber y no va a haber examen y no me insistan, no les voy a poner examen. Aunque ustedes quieran, yo aquí tengo la última palabra y no voy a poner examen. ¿Entendido? Bueno, pero en un hipotético examen que les pusiera, que les preguntara, ¿por qué decimos que la cultura es un sistema simbólico? ¿Qué me respondería? Porque es una representación. Es una representación. Es una representación de la realidad. Es una representación de la realidad. Muy bien, Alejandra. Porque es una, como decían mis compañeros, representación de la realidad, pero que se identifica ¿Que se identifica qué es último? de otras. De otras. Ok, muy bien. Compañero, pregunta de examen. ¿Por qué decimos que la cultura es un sistema simbólico? Porque la cultura es un sistema simbólico, sí, porque tiene muchas partes que se relacionan entre. Tiene muchas partes. Un código en el cual se puede intercambiar información y crear a cada individuo. Y crear a cada individuo. Bien. Efectivamente. Y eso es algo que nos había faltado mencionar, ¿no? La idea de código. Código en el sentido de que al final de cuentas, como cultura, se establecen una serie de, pues, ¿cómo le podremos decir? Una serie de referentes, pero estos referentes son establecidos a través de, pues, la construcción simbólica que hace la cultura de la realidad. Y no necesariamente, y ese es un punto que quiero que quede bien claro, no necesariamente tiene que corresponder a la realidad, no necesariamente tiene que ser idéntica a la realidad física, sino que parte de esa posibilidad, de ese sentido simbólico que le estamos dando a esta misma realidad, ¿no? Y pues nos permite ir interpretando, nos permite ir manejando pues, ¿cómo le podremos decir? Las posibilidades de vivir, de estar junto a otro grupo, junto a los miembros, no a otros, a los miembros de mi grupo social y comprendernos. Precisamente por eso podemos entender a esta cultura hasta cierto punto como un código que lo manejan los miembros de ese grupo social, que lo pueden interpretar, que se puede pensar un poquito desde esa perspectiva de código como un lenguaje que se aprende y a partir del cual podemos nosotros relacionarnos con la realidad social y hasta cierto punto física en la cual estamos viviendo. Ejemplo de esto, y suena meme, pero también es así, ¿no? Decimos aquí en México que no tomemos alcohol junto con sandía. Que porque si no te tuerces. ¿No es cierto esto? Sí, pero ustedes pregúntenle a alguna gente y dice que sí, que no se debe tomar alcohol con sandía. Yo, que no puedes cenar sandía porque es muy pesada. Que es muy pesada, pero ¿qué tal una torta de choriqueso? Ah, y una cheve tamaño caguamón, ¿no? Sí, pero la sandía es muy pesada, o sea, bueno, sí, que la más chiquita que yo he agarrado era como de 8 kilos y sí estaba pesada. Pero bueno, aquí todos estos son aspectos culturales que nosotros los interpretamos a través de nuestra, ¿cómo se dice? Pues de ese código que hemos venido construyendo, ese código
en el cual pues se ha basado la construcción, el proceso de formación, y hemos venido introyectando todas esas ideas, todos esos significados. De esta manera, pues, vamos poco a poco estableciendo, poco a poco generando una representación de la realidad, que incluso puede que una persona coma sandía y sienta que se tuerce. Ya con unas caguamas arriba se toma, come una sandía o come un trozo de sandía y siente que hasta se tuerce, ¿no? O sea, precisamente por los aspectos ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Sí, hombre, esas cosas. Psicosomáticos. O sea, que el mismo pensamiento genera que el cuerpo responda de mala manera, porque estamos acostumbrados a pensar en eso, ¿no? Como cuando te sugestionan, sí. Tú estás tan convencido que te va a pasar que te pasa. Uh-huh. Sí. Entonces, pues podemos ver en ese sentido que como sistema simbólico, la cultura nos sirve, nos permite interpretar de determinada manera la realidad, que incluso trasciende la necesidad física. O sea, no hay ninguna necesidad física de que sientas muy pesada la sandía. Pues imagínense, o de qué les gustan unos taquitos de tripitas así bien doradas. Ya sé que hay gente que no le gusta, a mí sí. O unos al pastor así con una salsa roja. O no de esa roja, no, esta, ¿cómo se llama? Esta que es de chipotle, hombre. Con su limoncito, su piña, O ya no dejemos un chuletón acá bien, a eso de las 10, 11 de la noche, pero eso no es pesado, lo pesado es comerse una sandía, bueno, sí, una sandía sí, pero una rebanada de sandía. Sí, yo me como una sandía y me quedo embarado todo el día, y no era mi intención hacer un verso. Bueno, entonces, ay, pues, eso también llega a pasar. Entonces, la cultura como tal, se habla de que es como una especie de lenguaje, un código que permite interpretar la realidad y permite actuar sobre esa misma realidad como sistema simbólico. Y obviamente que nos da pues algunas cosas como lo que decíamos ahorita, pero también nos permite evitar, nos permite tener conciencia de otras situaciones que pueden ser problemáticas, que pueden ser peligrosas y nos pueden generar un riesgo. Y pues ahí también nos permite afrontar situaciones, afrontar elementos que de otra manera, pues podrían ser incluso un riesgo para la supervivencia del grupo social. De esa manera, pues, desde esa perspectiva, pues la visión de la cultura nos implica entender varias cosas. Una de ellas, así como haciendo una pequeña recapitulación. La cultura se compone de elementos significativos. Aunque son elementos materiales, elementos de otro tipo relacionales, todo esto está cargado de significados. Y por lo tanto, en un sentido general, podemos ver que esta como tal, como cultura, es un sistema simbólico y que implica una serie de códigos que nos permiten interpretar la realidad. Interpretar la realidad, y no nada más es interpretarla porque a mí me gusta entender qué pasa a mi alrededor, ¿no? Sino que esa interpretación de la realidad conlleva
la necesidad, conlleva la posibilidad, ambas cosas, de actuar frente a esa realidad. Comportamientos de tener ciertas actitudes frente a esa realidad. De ahí, pues, que nosotros, pues, todos, como seres humanos, estamos inmersos en cierta cultura. Interpretamos la realidad a través de los lentes que nos ha permitido tener la cultura. Estos lentes, obviamente que lo digo de manera metafórica, se basan en los significados que le hemos dado nosotros a las cosas. Pero no solamente nosotros, sino que también el grupo social al que pertenecemos han partido del manejo de estos lentes y poco a poco se han ido construyendo, se han ido reformulando, y vamos a hablar aquí que se genera lo que vamos a entender como un imaginario. Vamos a usar la palabra imaginario. Algunos otros autores manejan la palabra representación. Aquí vamos a manejar el sentido de imaginario en el sentido que son una serie de imágenes, una serie de significados que nosotros utilizamos para interpretar la realidad, para tener una noción de esta misma. Y así, nosotros, utilizando un autor griego llamado Cornelio Castoriadis, nosotros podemos encontrar en nuestro aprendizaje lo que vamos a entender como el imaginario social instituido. ¿Qué es esto? Pues toda una serie de tradiciones, toda una serie de ideas, toda una serie de significados que le damos a las cosas que provienen del medio, que provienen del entorno donde estamos nosotros situados. Por ejemplo, por poner un elemento así, gran parte de los valores que manejamos son valores que provienen de una visión cristiana, porque vivimos en una sociedad que ha sido formada dentro de este esquema. Si nos fuéramos a Japón, nos resultaría muy complicado entender muchas cosas porque ellos sus valores no provienen de esta visión cristiana, provienen de una visión diferente, una visión shintoísta. ¿Han oído hablar de ese término? El shintoísmo es la religión que originalmente había en Japón. Después, algunos se convirtieron en budistas, pero lo fuerte es el shintoísmo en Japón, donde pues tiene una base animista muy fuerte el shintoísmo. ¿Qué es el animismo? ¿Qué? Animismo. En palabras pobres, en palabras pobres, el animismo significa pensar que de una u otra manera todo el entorno, toda la realidad tiene como una especie de alma. Así hay el alma de esta mesa, de este escritorio, de esa mesa, el alma del árbol, etcétera. Y en ese sentido, pues se tiene que trabajar, se le tiene, así como hasta cierto punto, darle cierto respeto a cada una de esas almas, ¿no? Si no, pues dependiendo de la fuerza que tenga el alma y la que tenga el sujeto, pues puede haber problemas. Y de ahí, pues fíjense cómo a veces, y esto es un punto importante que lo vamos a retomar también en la segunda unidad cuando veamos el concepto de identidad, muchas veces, y lo voy a decir así, el otro es nuestro espejo. Si no hubiera algo diferente, no podríamos vernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los significados que tiene esta realidad para mí
pues están ahí todo el día para mí. Es muy difícil salirme y ver qué es lo que yo pienso realmente. Salirme y tratar de entender cómo soy yo realmente. A pesar de que pues lo tengo aquí presente, no, está en mí. No es sino cuando contrasto, cuando lo visualizo desde otra perspectiva, que puedo ver lo que yo realmente soy. Y esa es una de las bases de la construcción de las identidades. No es hasta que hay otro que hay identidad. ¿Por qué? Porque de la otra manera todo se naturaliza. Y ojo con esto, aquí dentro de estas cuestiones, ese es un riesgo que se corre en el análisis cultural o cuando no hay un análisis cultural de las situaciones. Se naturalizan las cosas y se piensa que la única forma posible de existencia, la única forma posible de ser es la que está representada por uno. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna queja? Ya los cansé. Sí. Sí. Ok. Vamos a dejarle aquí con este rollo y déjenme nada más, antes de irnos, ver, ya está en la carpeta esa que les mandé. Sí la tienen, ¿verdad? El acceso a la carpeta. La lectura que van a hacer. Déjenme nada más. Profe, ¿todavía no abre lo de lo que vamos a entregar en equipo? ¿O no lo entiendo? No, todavía no lo abro. He tenido algunos problemas para eso, pero espero ya tenérselos para hoy en la tarde. Igual esa lectura que vamos a realizar la vamos a subir. Sí, pero pues si recuerdan, lo que iban a subir era para esta semana. La de la lectura sería para la semana que entra. Ah, muy bien. A ver, déjenme nada más localizo que no hallo. Profe, Sí, estaría bien que las actividades que son, por ejemplo, de la próxima semana las suba de una vez. Así como quieran nosotros nos organizamos. sí, no, de hecho los voy a ir subiendo, precisamente por eso no lo he subido, porque me faltaba organizar algunas cosas. Pero van a tener ahí por lo menos lo que corresponde a toda esta unidad. Y la Ah, muy unidad se bien. viene acabando en septiembre. Bueno, pues ya estamos prácticamente en septiembre, como el 25 de septiembre. Oiga, profe, entonces, ¿la lectura ya va a estar en la plataforma o ya está? No, todavía no subo en la plataforma la lectura, pero la lectura la tienen en... Les di una liga a una carpeta. La Ah, lectura sí, es donde no la podía noción... acceder. Sí, ajá. ¿Y cuál La es? lectura, sí, se llama La noción de cultura y es de Margulis. La noción de cultura. Sí, Ah, ok. Esa la vamos a leer y vamos a sacar ideas principales. sí, por lo pronto y para discutirla aquí. Ok. Gracias, profe. Ok. La lectura, repito, se llama La noción de cultura y es de Margulis. Esta lectura es para traerla leída para la próxima sesión. No les estoy pidiendo ninguna evidencia de lectura, pero aquí vamos a discutirla. Margulis. ¿Eh? Ajá. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, les tengo una mala noticia. ¿Eh?
Bueno, no sé ustedes, no sé si tengan clase enseguida. Bueno, le dejamos por hoy aquí y nos vemos cuando nos vuelva a tocar. ¿Clase? El jueves. De todas maneras les voy a comentar. A la plataforma también, ahorita estoy grabando esta sesión. Voy a subir la sesión a la plataforma y ahí va a estar disponible para